Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy, amigos, tenemos una historia que ha capturado la atención de miles de fans y ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios. Estamos hablando de dos nombres que, cuando se mencionan juntos, siempre generan revuelo: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que conquistó corazones en Erkenci y que, aunque sus caminos sentimentales tomaron rumbos diferentes, parece que el hilo invisible del destino, o quizás de la amistad, sigue uniéndolos. Prepárense, porque hoy vamos a desgranar un supuesto mensaje secreto que Can Yaman habría enviado a Demet Özdemir en una fecha muy especial, el Día Internacional de la Mujer. ¿Será cierto? ¿Qué podría haber dicho el guapo actor turco a su excompañera de pantalla y, para muchos, expareja ideal? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en este misterio que, les aseguro, tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Y antes de empezar a desvelar los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles todo el contenido más jugoso y actualizado. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la ficción. Su química en Erkenci fue tan palpable, tan eléctrica, que millones de espectadores en todo el mundo quedaron prendados de su romance en pantalla. Sanem y Can se convirtieron en la pareja soñada, esa que te hace suspirar, sonreír y desear que su amor traspasara la pantalla para convertirse en realidad. Y durante un tiempo muchos creímos que así había sido. Los rumores, las fotos juntos fuera de los sets de rodaje, las miradas cómplices, todo apuntaba a que su relación iba más allá de la actuación. Sin embargo, como suele suceder en el efímero mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. El tiempo pasó y las noticias confirmaron que sus caminos sentimentales se habían separado. Pero, ¿eso significa que la amistad y el respeto mutuo han desaparecido? Es aquí donde entra el enigma del Día de la Mujer. El 8 de marzo, día en que se celebra la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres, es una fecha importante a nivel mundial. Y como era de esperar, muchas celebridades aprovechan para enviar mensajes de apoyo y admiración a las mujeres de sus vidas, ya sean familiares, amigas, colegas o admiradoras. En este contexto han surgido especulaciones sobre un gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Según algunas fuentes cercanas a la producción y a los círculos de fans más atentos, el actor habría enviado un mensaje privado a Demet, no a través de las redes sociales públicas, sino de forma más personal, discreta. Esto, de por sí, ya añade un halo de misterio. ¿Qué podría contener un mensaje así? Pensemos en la historia que comparten. Fueron pareja en la ficción y aparentemente también en la vida real durante un tiempo. Compartieron proyectos, éxito y sin duda momentos significativos. El Día de la Mujer es una ocasión para reconocer el valor, la fuerza y la importancia de las mujeres. Y si Can Yaman decidió enviar un mensaje a Demet en esta fecha, es muy probable que no fuera algo trivial. Podría ser un reconocimiento a su talento como actriz, a su dedicación en cada proyecto, a su personalidad o simplemente un gesto de amistad sincera, demostrando que a pesar de las diferencias, guarda un profundo respeto por ella. Las redes sociales se encendieron rápidamente con esta noticia. Los hashtags #Can Demet, #Can Yaman mensaje Demet y similares se volvieron tendencia en países donde Erkenci tuvo un éxito arrollador, como Italia, España y por supuesto Turquía. Los fans se dividieron entre los que celebraban este supuesto reencuentro de energía, y los que mantenían una postura más prudente, esperando confirmación. Pero, ¿cuál es la fuente de esta información? Generalmente en el universo de los famosos, este tipo de filtraciones provienen de personas del círculo cercano, de compañeros de rodaje que prefieren mantener el anonimato, o de portales de noticias del corazón que tienen sus ojos y oídos en todas partes. A veces estas fuentes son fiables, otras veces no tanto. El mundo del espectáculo se nutre también de rumores y especulaciones, y es nuestro trabajo aquí intentar separar el grano de la paja. Lo que sí es innegable es la admiración que Can Yaman tiene públicamente por Demet Özdemir como profesional. En diversas entrevistas, cuando se le ha preguntado por ella, el actor siempre ha hablado con respeto y elogio sobre su talento actoral. Ha destacado su profesionalismo, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y la buena dinámica que tenían trabajando juntos. Este respeto profesional podría ser el cimiento de cualquier mensaje que le haya podido enviar. Imaginemos la escena. El Día de la Mujer.
Can, quizás recordando los buenos momentos de trabajo y personales que compartió con Demet, decide enviarle un mensaje. No un mensaje de reconciliación sentimental, eso es algo que por ahora pertenece al terreno de la fantasía de muchos fans. Sino un mensaje que reconoce su valía como mujer y como artista. Podría haber sido algo tan simple como: Feliz Día de la Mujer, Demet. Eres una profesional increíble y una persona admirable. Que sigas brillando siempre. O quizás algo un poco más personal, que haga alusión a los desafíos que las mujeres enfrentan en la industria y fuera de ella, y cuánto admira su fortaleza. La intriga radica en la discreción del mensaje. Si fuera algo público como una publicación en Instagram, la noticia sería directa y sin tanto misterio. Pero al ser un mensaje privado, se abre la puerta a la interpretación. ¿Por qué la privacidad? Quizás porque no quieren avivar viejos fuegos, o porque simplemente es un gesto entre amigos, y los amigos no siempre anuncian sus interacciones al mundo. O podría ser que el mensaje contuviera algo más profundo, algo que solo ellos dos entenderían. La química que tenían era tan fuerte que cualquier gesto entre ellos puede ser interpretado de mil maneras. Es importante recordar que aunque fueron pareja, la vida continúa para ambos. Demet Özdemir ha tenido sus propias relaciones y éxitos profesionales, y Can Yaman también. Ambos son figuras públicas con vidas privadas que merecen respeto. Sin embargo, la conexión que crearon con Erken Cikus es tan poderosa que para muchos fans, ellos siempre estarán unidos por ese hilo de nostalgia y cariño. Por eso cualquier indicio de contacto entre ellos, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Analicemos el posible impacto de este mensaje. Si realmente existió y si su contenido fue de admiración y respeto, podría ser un indicador de madurez y de la capacidad de mantener relaciones saludables incluso después de una ruptura. En un mundo donde a menudo las separaciones se viven con drama y enfrentamiento, un gesto de amistad y reconocimiento mutuo es algo muy positivo. Podría ser una señal de que, a pesar de todo, ambos guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos y se desean lo mejor el uno al otro. Además, pensemos en el contexto del Día de la Mujer. Es una fecha que invita a la reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad. Un actor reconocido mundialmente como Can Yaman enviando un mensaje de apoyo a una colega y expareja puede ser interpretado como un acto de solidaridad y de reconocimiento del valor de las mujeres en la industria del entretenimiento y en la vida en general. Podría ser un pequeño pero significativo gesto de apoyo a la igualdad de género. Por supuesto, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir, todo esto sigue siendo especulación. Y es nuestra labor informar sobre estas especulaciones, pero también advertir sobre la importancia de no tomarlas como verdades absolutas. A veces los medios de comunicación, en su afán por generar contenido, magnifican los rumores o los inventan. Lo que sí podemos afirmar es que la conversación sobre este supuesto mensaje existe, y es un reflejo del gran interés que la audiencia tiene en la vida y las interacciones de estas dos estrellas. Podría ser que el mensaje fuera simplemente un saludo amistoso, sin segundas intenciones. Absolutamente. El Día de la Mujer es una fecha en la que muchos se expresan de manera cordial. Y si Can Yaman tiene un recuerdo positivo de Demet, un simple feliz Día de la Mujer, que sigas triunfando, sería un gesto muy normal y hasta esperable entre personas que compartieron tanto. Sin embargo, la magia de las redes sociales y el fanatismo de algunos seguidores es que siempre buscan la historia detrás de la historia. Y si hubo un mensaje, por muy sencillo que fuera, en la mente de muchos fans se convertirá en algo mucho más trascendental. La teoría de un mensaje secreto le añade un toque de intriga y romanticismo que, seamos sinceros, nos encanta. Podríamos teorizar sobre los motivos de Can Yaman. Quizás quería recordarle a Demet lo especial que es, tanto como artista como persona. Quizás quería reconocer la influencia positiva que ella tuvo en su vida y carrera durante su tiempo juntos. O tal vez simplemente quería desearle un día lleno de alegrías y reconocimientos, como lo merece toda mujer en su día. Es importante mantener un equilibrio. Por un lado, la emoción de esta posible interacción entre dos de las estrellas turcas más queridas del momento. Por otro lado, la necesidad de ser cautelosos con la información y respetar la privacidad de los involucrados. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando a miles de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla fue tan real que la huella que dejaron en sus seguidores es imborrable.
Y mientras esperamos, si es que llega una confirmación o desmentido, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual. Demet Özdemir continúa deslumbrando en sus proyectos, y Can Yaman está conquistando nuevos mercados y desafíos. Pero la nostalgia por Erken Cikus y por la pareja que formaron siempre estará presente. En resumen, amigos, la noticia de un posible mensaje secreto de Can Yaman a Demet Özdemir en el Día de la Mujer ha encendido las redes y ha generado un sinfín de especulaciones. Si bien no hay confirmación oficial, la sola idea de que este gesto de amistad o reconocimiento pueda haber ocurrido habla de la profunda huella que dejaron en sus fans y del respeto mutuo que, al parecer, prevalece entre ellos. La discreción del supuesto mensaje solo aumenta la intriga, dejándonos a todos preguntándonos qué podría haber dicho el actor a su excompañera de pantalla. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman le envió un mensaje a Demet? ¿Qué creen que podría haberle dicho? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí, por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta la próxima.